Buenos días. Me siento morir. Ese es el tema. Suena medio fatalista, pero sabía que hoy mucha gente amaneció sin ganas de vivir. Alrededor del mundo hemos visto cómo la pandemia del COVID ha generado otra pandemia, que es la depresión, que afecta a millones y millones de personas alrededor del mundo. Y entre esos millones hay una buena cantidad de cristianos, de gente de fe, de gente de Dios. La depresión es un estado mental emocional que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, sentimientos de desesperación, de pérdida de energía, dificultad extrema para atender los asuntos cotidianos de la vida. Mucha gente se siente morir. Hay un salmo, el Salmo 88, que es el que vamos a estudiar en esta mañana. Este salmo se considera el salmo más triste, más desesperanzador, más oscuro de todos los 150 salmos que están escritos en la Biblia. Este salmo, un salmo es un canto. La definición de salmo es un canto acompañado con instrumento musical. Eso significa salmo. Entonces, vemos aquí que este salmo es un canto donde expresaba el autor de este salmo su profunda depresión que estaba viviendo en este momento. El autor de este Salmo 88 es un hombre que se llamó Emán. Emán en hebreo significa fiel. Fiel. Emán era un cantor. Era un compositor de cantos para Dios, era un director de alabanza y era un descendiente del profeta Samuel. Dicen los estudiosos que Emán era un hombre consagrado a Dios. No había reproche en cuanto a su entrega a Dios. Era un hombre lleno de sabiduría. Y Dios le había dado un talento para la música muy notable. Él había desarrollado un carácter muy apacible y esto ganó pues el respeto de la gente que lo conocía en su tiempo. Es lo que algunos llamarían hoy un cantante cristiano exitoso. ¿Sí? Bueno, pues Emán, este hombre fiel, expresa cantando, sin dudas que era una melodía triste,
No se conoce la melodía, pero el salmo era cantado, donde él expresa su experiencia que vivió, una experiencia de profunda depresión que lo llevó a sentirse al borde de la muerte, que como vamos a ver en el Salmo, deja entrever que en esos tiempos oscuros él sentía que se moría. Y en comparación con otros salmos, los otros 149, este Salmo 88, pues algunos dicen que es deprimente leerlo. ¿Por qué? Porque expresa toda la profundidad de su tristeza y depresión, pero no termina como otros salmos que expresan lo mismo, pero que terminan con una expresión de fe. Y aquí es donde surge una pregunta: ¿por qué la gente buena sufre? Bueno, los malos lo merecen, pero ¿por qué los buenos? ¿Por qué un hombre fiel como Emán, un hombre consagrado, un hombre entregado, un hombre sabio, lleno de la gracia de Dios, tuvo este tiempo tan oscuro? Bueno, sí hay respuestas en la Biblia al respecto. Vamos a estudiar el Salmo 88. Yo lo voy a hacer en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos al versículo 1 del Salmo 88. Empieza de la siguiente manera: Emán, el hombre fiel, diciendo: Señor, tú eres el Dios que me salva. Pido tu ayuda día y noche. Presta atención a mi oración. Escucha mis peticiones. Aquí vemos algo importante. Emán reconoce que en medio de su profunda depresión, esto es muy importante, aunque él sentía morirse, aquí él está reconociendo que solamente Dios lo podía salvar. Emán reconoce que solamente Dios lo podía ayudar. Hay muchas situaciones en las vidas de todos los seres humanos en las cuales podemos recibir apoyo, ayuda, nos echan el hombro de otras personas, pero hay situaciones en las cuales solamente Dios te puede ayudar, nadie más. Por eso es importante que cada uno desarrolle esa confianza en Dios, esa fe en Él. Solo Dios me puede ayudar, decía Emán. Yo no sé la condición en la que tú vivas, pero quizás o estés pasando, pero es probable que estés en una situación en la que solo Dios. No busques en nada ni en nadie más, porque a lo mejor está peor que tú, en el que estás esperando recibir ayuda o apoyo. Ve a Dios. Entonces, aunque es un salmo desesperante o desesperanzador, Emán
comienza con algo importante, que reconoce que solo Dios lo podía ayudar. Santiago 5:13, en la versión lenguaje sencillo, dice así: si alguno de ustedes está triste, ¿qué dice? Póngase a orar. La Reina Valera dice: si alguno está triste, haga oración. Y la oración es entre tú y Dios, y Dios y tú. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales solo Dios nos puede ayudar, nadie más. Clama como Emán: solo tú, Señor, puedes salvarme. Solo tú, Señor, solo tú puedes ayudarme. Clama como el rey David lo hizo en el Salmo 40, versículo 17. Y dijo en esta oración: aunque afligido, o a pesar de que estoy afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda mía y mi libertador eres tú, Dios mío. Dice: no te tardes. Y podríamos concluir: me siento morir. No te tardes porque me siento morir. Emán continúa en el versículo 3, abriendo su corazón delante del Señor, y le dice: tanto he sufrido que mi vida está al borde del sepulcro. ¿Notan qué trágico se escucha? Me siento morir. Emán aquí no dice exactamente lo que le causaba esta depresión, este sufrimiento, esta tristeza. No lo expresa. No explica si era una enfermedad física, que hay ocasiones en las que esa es la razón. Tampoco explica si era consecuencia de haber pecado, que también en ocasiones hay cristianos que entran en depresión por haber pecado. Pero Emán no lo externa, él simplemente habla de su tristeza y de su depresión. Necesitamos entender que hay muchas razones, múltiples razones, por las que un cristiano, en este caso, hablando a los cristianos, podemos caer en un pozo profundo de depresión. Hay muchas razones. Por ejemplo, ciertamente el pecado, como David se deprimió por haberle fallado a Dios y entró en una profunda tristeza. Cuando alguien es traicionado, es un evento que causa mucha tristeza. Jesús experimentó esa tristeza por haber sido traicionado, y ya hablaremos de la tristeza de Jesús. Ataques a tu persona, a tu reputación, que tanto has cuidado, que tanto has edificado en tu vida. Sin embargo, no falta quien ataque tu reputación, te descalifique, te calumnie, y eso en algunos puede producir depresión. La enfermedad ni se diga. La escasez económica es otra razón. Un fracaso sentimental. En fin, hay 1000 razones por las cuales nosotros, aun siendo cristianos, a pesar de que somos cristianos, podemos entrar en una situación así. Pero no se nos olvide esto: solo Dios nos puede ayudar. Yo estaba platicando con un hermano y me decía: fíjate que yo hace unos años caí en una depresión. Nadie podía ayudarme. Yo buscaba ayuda, pedía consejo, pero nadie, no encontraba, hasta que me encontré con Dios. Hablé con Dios y el Señor me habló, me dijo lo que tenía que hacer, y salí de esa profunda depresión en la cual, me decía este hermano, yo me sentía morir. Y de ahí el título surgió de esta plática con este hermano. Dice: yo me sentía que me moría.
Y si mi familia estás exagerando. Yo les voy a dar un consejo. Mire, cuando encuentre a alguien que está en una situación así, no trate de ser empático, es decir, de ponerse en su lugar, porque es una situación muy terrible. A mí alguien me preguntó: oye, ¿tú alguna vez te has deprimido? Bueno, me he entristecido, me he deprimido, pero no en una profunda así como para quererme morir. No. Sin embargo, puedo intentar tratar de sentir lo que siente aquella persona, porque se ve en el rostro, se ve en sus acciones, y ha de ser algo terrible. Entonces, cuando tú te encuentres con alguien que está así, procura medir tus palabras. Y nunca le digas: yo estuve así, ya salí. Bueno, tú, si no van a ser palabras que le digas para que se acerque a Dios y busque la ayuda en el Señor, porque cuando la gente está en esta situación, solo Él los puede ayudar. Pero la gente no necesita que le des más, ¿no? Pero sigamos con Emán. Hay dos palabras que resaltan en el lenguaje que utilizó Emán, y es la palabra muerte y sepulcro. Para que ustedes traten de entender la situación en la cual se encontraba Emán, que ministraba en la casa del Señor, que era un hombre fiel, pero que algo le sucedió. Vamos al versículo 4. Dice Emán: ya prácticamente me dan por muerto. O sea, otros lo desahuciaron, así como: no, este ya no tiene remedio, pobre cuate, es que no tiene fe. Y eso no va. Dice: ya prácticamente me dan por muerto, soy como el que ya no tiene aliento. O sea, como un muerto, abandonado entre los muertos, dice. Así como están en los cementerios, pues unas flores todas secas, o sea, así estoy, dice Emán. Soy como un cuerpo sin vida que yace en el sepulcro, como uno de los muertos que ya te olvidaste, alejados de ti y de tu cuidado. Me siento morir, o siento como que estoy a punto, o ya me morí. La verdad es que leer este salmo, algunos quizás digan: híjole, me deprimí más. Pero vamos a encontrar cosas ahí que nos van a ayudar, porque acuérdense que la suma de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, es la verdad. O sea, ciertamente él estaba en esa situación, pero ¿qué nos enseña el contexto general de la Biblia? Hay mucha enseñanza que nos va a ayudar. ¿Se acuerdan de Elías, que ya mencionamos? Que después de un gran triunfo que había tenido, de una gran victoria espiritual donde Dios se glorificó, Jezabel lo amenaza, sale huyendo, todo un día corriendo en su huida, cansado, se sienta bajo un árbol y en ese momento ya había entrado en una depresión, y le dijo al Señor: Señor, si esto va a ser así, quítame la vida, le dijo. Quítame la vida. Y miren, no solo no se la quitó, ni siquiera se murió, porque Dios lo arrebató, se lo llevó. Imagínense a Dios respondiendo oraciones que a veces en nuestra desesperación hacemos. O como aquel ateo que desafiaba a Dios, que se metió a una iglesia y estaba el predicador predicando y estaba la gente reunida ahí, se subió y dijo: yo soy ateo, a ver si Dios existe, que me parta un rayo en este momento. A ver, ¿dónde está Dios? Que me parta un rayo. Ya ven, Dios no existe. Y se levanta una viejita y dice: no, sí existe.
pero es tan paciente y misericordioso contigo que no te contesta eso que le estás diciendo. Pero imagínense que nos contestara todo. Porque a veces cuando estamos en una situación así decimos cosas como las que decía Emán. A Jonás también le pasó. Aquí el caso de Jonás es muy especial porque Dios le dijo que fuera a predicar y él se fue huyendo, pero finalmente reacciona y va y predica a Nínive y toda la ciudad se convirtió. Imagínate todo. ¿Qué predicador, qué evangelista no se pondría bien contento porque por su predicación toda la gente se convierte? Sin embargo, él se enojó. Es un poco raro el carácter de Jonás. Y se enojó y se fue. Y ahí va también y está ahí todo triste, todo agüitado. Fíjate, la razón de su depresión era porque no estaba contento con lo que Dios había hecho con Nínive. Porque a su juicio de Jonás era que los fundiera a todos por idólatras y pecadores. Pero Dios es tan misericordioso que salvó a todos. Pero no le gustó a Jonás. Qué increíble, ¿no? Y se deprimió. Y en Jonás 4:3, fíjense lo que le dijo Jonás: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Qué complicado es el ser humano, ¿no es cierto? Unos por una cosa, otros por otra cosa, otros por aquello. Pero podemos entrar en situaciones así. Mejor ya, quítame la vida, le dice, fíjate nada más. Moisés, un hombre de Dios, todos esos que estoy mencionando, Emán, ya cité a David, Elías, Jonás y Moisés, eran gente de Dios, como usted y yo, que servimos al Señor. Moisés, cuando el pueblo se empezó a quejar contra él, empezaron a agredirlo, le empezaron a reclamar. Él se sentía tan impotente ante los reclamos del pueblo que se deprimió. Y llegó un momento en que le dijo a Dios: ¿sabes qué? Ya no aguanto, mejor quítame la vida. Qué increíble, ¿no? Vamos a leerlo en Números capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Fíjate lo que le dice Moisés a Dios: ¿por qué me has hecho mal? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y pregunta Moisés a Dios: ¿concebí yo a todo este pueblo? Pues la respuesta es obvia, ¿no? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva el que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque le decían: ya nos hastió este maná, este pan, que aunque sea del cielo ya no quiero. Queremos carne, queremos, ay, cómo extrañamos eso. Y estaban tan preocupados los israelitas por las cosas terrenales que desesperó a Moisés. Estos no entienden. Entonces entró en una situación que, déjeme decirle así entre paréntesis, muchos pastores en algún momento o algunos tiempos podemos experimentar estos sentimientos. Esto que Moisés sintió. Sigo leyendo el versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Por eso que estaban en el desierto. ¿De dónde? Ve que hay momentos en el que solo Dios puede ayudarle. Solo Dios. Ni Moisés, el hombre de los más respetados dentro del pueblo judío y cristiano. ¿De dónde les doy carne? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos.
Versículo 14: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. No puedo. Que me es pesado en demasía. Y mira el versículo 15: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Quítame la vida, porque ya no aguanto. Dice otra versión: ya no los aguanto. Son muy mala onda. Una vez escuché de un pastor que un domingo se paró enfrente de su congregación. Un pastor que en ese momento estaba muy desalentado, estaba deprimido. Este pastor, esto sucedió en los Estados Unidos. Este pastor había pastoreado esa congregación por 30 años. Y de pronto, cuando ya le dan el micrófono, comenzó a decir: por 30 años he pastoreado esta congregación. Por 30 años me he desvelado. He perdido hasta la salud. Por 30 años he sanado las heridas de todos ustedes. Por 30 años he animado el corazón de todos ustedes. Por 30 años he hecho esto y lo otro. Y siempre me están criticando. Siempre soy la comidilla de ustedes. Y muchos de ustedes me calumnian. Qué injustos son. Estaba ese pastor, se sentía morir. Estaba a punto, como se dice en el argot del boxeo, a punto de tirar la toalla. Esto es muy humano, porque así como ustedes se deprimen, también los hombres de Dios. Ahí está Moisés, ahí está Jonás, ahí está Elías, ahí está Emán, el hombre fiel. Hace 8 días, al final de la reunión de las 11, me buscó un hermano. Me dice: pastor, ¿puedo hablar contigo? Le digo: sí, claro. Pásate. Estaba yo en mi oficina. Me dice: mira, nada más vengo a decirte esto. Quiero animar tu corazón. Le digo: no, pues no estoy agüitado. O sea, no estoy. No. Dice: yo te conozco porque es un hermano que tiene en la congregación 36 años de los 40 que tenemos como casa de oración. Dice: no, yo te conozco. Dice: pero de todas maneras, yo sentí en mi corazón decirte: mira, tú me has bendecido así, Dios te ha usado así. Le digo: mira, no estoy deprimido, ni agüitado, ni triste, pero me bendicen tus palabras. Dice: yo solamente quería decirte eso. No, pues te agradezco, hermano. Te agradezco porque, dice: mira, yo puedo entender, porque yo tuve un tiempo oscuro en mi vida. Y empezó a contarme, pero Dios me sacó de ahí. Y me sacó en unos mensajes que tú compartiste. Pero fue Dios el que me ayudó. Tú no fuiste, fue Dios, pero Dios te usó. Entonces, así como esos hombres de Dios, este pastor, esto sucedió hace 2 años en los Estados Unidos. Pero sigamos con Emán. Versículo 6. Sigue diciendo Emán: me has echado en el hoyo más profundo, en la oscuridad de los abismos. ¿Se imaginan esto cantado? Bueno, si ustedes son observadores, hay algunos cantos que hablan que han compuesto los cantores de aquí de Casa de Oración, que hablan de tiempos de tristeza. En mi angustia te clamé. Hoy lo cantó Irán. En mi angustia te llamé. O sea, es un canto que habla de que estaba en angustia.
Una vez alguien me mandó un correo y me dijo: no, esos cantos que ustedes cantan están deprimentes, dice. Digo: oye, pues son salmos. Y luego dice: ¿a poco son salmos? Yo dije: no, este no lee la Biblia. Ya no le dije nada. Dije: no, pues cómo me pongo a alegar con alguien que es como hablarle a la pared, ¿no? Entonces hay gente que dice: no, todo debe ser gozo. No, podemos cantar nuestras tristezas. ¿Cómo no? Claro que sí. David las cantaba, Emán las cantaba, y otros hombres de Dios. Moisés también cantó. Cantaron cantos de alegría, de victoria, pero también tuvieron sus tiempos en los que expresaban su corazón y su condición. Entonces aquí vemos que Emán: me has echado en el hoyo más profundo. Por un lado reconoce que Dios está detrás de todo lo que le sucede. Me has echado en el hoyo profundo. Él está reconociendo que él está allí porque por alguna razón Dios lo permitió. Esto es bueno entenderlo. Fíjense cómo dentro de lo oscuro del Salmo, él deja ver verdades profundas acerca de Dios. Me echaste al hoyo más profundo. Estaba consciente que Dios por alguna razón lo había permitido. ¿Sí? El problema es cuando nosotros estamos en alguna situación que Dios permite en nuestra vida. Es una situación o situaciones de aflicción, de dolor, de tristeza, qué sé yo, y nos centramos tanto en nuestro dolor y en nuestra tristeza que es común olvidar su promesa de Romanos 8:28. La gente del Antiguo Testamento no tenía la revelación del Nuevo Testamento que hoy nosotros tenemos. Ahí estaban todas esas verdades, pero estaban como muy escondidas. Cuando se revela Cristo, se revela todo. Entonces Emán dice: me has echado al hoyo más profundo. O sea, reconociendo que por alguna razón, pero él no entendía, Dios había permitido estar en esa situación. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:28? Todos lo sabemos de memoria, o la mayoría. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra ayudan a bien es la palabra sinergeo, donde viene sinergia, que es la cooperación, una cooperación. Sinergia significa cooperar con algo para lograr un fin, ¿no? Entonces, Dios sabe que hay situaciones que necesita pasarnos, porque eso va a ayudar a formar nuestro carácter. Por eso dice: todas las cosas ayudan, cooperan, y al final nos hacen bien. Como me testificaba la persona con la que hablé, que en un tiempo estuvo en una profunda depresión, pero logró salir, y ahora pues él es entendido en esto y puede ayudar a otros, y se duele con el que está en esa situación, y ahora entiende que Dios permitió esa situación para enseñarle algo o muchas cosas. Seguimos con Emán, versículo 7. Dice el salmista: tu enojo me oprime, es como las olas que me golpean. La palabrita que usted ve ahí a un lado, Shelah, dicen algunos eruditos, que como es un canto, Shelah es una pauta musical que se hacía para reflexionar lo antes cantado. Es decir, él está cantando: tu enojo me oprime, es como olas que me golpean. Luego hace una pausa musical, porque es un canto, meditando en eso. ¿Sí? Ahora, esta expresión, tu enojo me oprime, hace pensar que Emán, porque no lo dice claro, ¿no?, que Emán reconoce que parte de su aflicción
pudo haber sido un pecado, que parte de su depresión y de su desesperanza pudo haber sido un pecado. O sea, esto es lo que nosotros pensamos. No sabemos porque Emán no lo dice. Contrario a David, que ya lo estudiaremos, él sí lo dice, que por su pecado él había entrado en una profunda depresión, en un valle oscuro. Pero Emán no. Pero de ser así, Emán no dice que el enojo de Dios sea injusto, porque cuando violentamos su palabra, cuando pecamos, ofendemos a Dios. Y Dios, como dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Claro, el Espíritu Santo no se deprime como nosotros. Ahí es una tristeza por vernos que nos seguimos tropezando, o porque resistimos al Espíritu Santo, o porque no le obedecemos. Pero si fuera el caso de que Emán vivía esto por pecado, él no está diciendo que Dios o que su enojo sea injusto, ¿no? Él está diciendo, bueno, estoy así porque fallé, ¿verdad? Si este fuera el caso de consecuencias o depresión por haber pecado, no debemos olvidar, escuchen cristianos, no debemos olvidar la disciplina del Señor. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Fíjense lo que dice Hebreos 12, versículo 11. Dice el escritor de esta carta: es verdad, o sea, sin lugar a dudas, es verdad, contundente, que ninguna disciplina, o sea, de parte de Dios, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues nomás pregúntenle a sus niños si se gozan cuando los disciplina. Pues no parece ser algo por lo cual me voy a gozar, sino ¿de qué? Díganlo, ¿de qué? Tristeza. Así como el niño se pone triste porque su padre o su mamá lo disciplinan, pero el niño tiene sentimientos de ya no me quieres. Yo le pregunto, ¿ya no lo quiere? Precisamente porque lo quiere, porque lo ama, es que desde temprano lo corrige, ¿no es cierto? Porque el que no corrige a su hijo desde pequeño no lo ama. Y hay un amor mal entendido. Hay que disciplinar, hay que corregir. Pues igual con Dios. Nos portamos mal, le desobedecemos, lo resistimos, violentamos su palabra. Es obvio que viene una disciplina que nos hace llorar y que nos puede meter en una profunda depresión y ya no me quieres. Y el Señor, yo me lo imagino así, poniendo bueno, son expresiones, se le llaman antropomórficas o expresiones humanas, porque Dios es espíritu, Él no es como nosotros, ¿no? Pero yo me imagino a Dios usando esta expresión, poniendo su mano en el pecho y diciendo, sí te amo y con todo mi corazón. ¿Se lo pueden imaginar así? Poquita imaginación. Porque así dice la Biblia, que Él nos ama con amor entrañable, y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ti y por mí. Entonces sí nos ama, pero el Señor al que ama disciplina. Y eso a veces nos puede meter en profunda tristeza, que puede llegar al extremo si no aceptamos el perdón de Dios, si no pedimos perdón, y cuando lo pedimos lo aceptamos y seguimos en esa situación, en esa actitud, nos podemos deslizar a no una tristeza que produce el Espíritu Santo, sino ya a una depresión, en la cual podemos cometer más errores porque no estamos aceptando la disciplina del Señor. Retomo Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, Romanos 8:28, pero después queda fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
o sea, en la disciplina. Y mira el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuándo se paraliza uno de los síntomas de un deprimido, de depresión, una persona es manos caídas, rodillas paralizadas? O sea, no te levantas ni para comer, estás todo agüitado, todo desesperado, estás paralizado. Entonces aquí dice, no, también la disciplina de Dios, también Él expresa su amor, pero cristianos tienen que entenderlo. ¿Has pecado? ¿Han pecado? ¿Hemos pecado? Hay una disciplina del Señor, claro, y esa duele y nos hace llorar. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, recibir su perdón, confesar el pecado, recibir su perdón, y créanmelo, se los digo así como dice aquí, es verdad, tú sales de esa situación. Seguimos con Emán, versículo 8. Sigue diciendo Emán, me has dejado sin ninguno de mis amigos. O sea, notan cómo está atribuyendo a Dios, Él está detrás de todo lo que me está pasando. Pero me dejaste sin mis amigos, has hecho que sea un indeseable para ellos. Estoy como encerrado y no puedo salir. Me siento morir. Qué terrible. ¿A poco no está profundamente deprimente este salmo? Porque está saliendo del corazón de alguien que estaba en esta situación. Mira, aquí en este versículo 8, el abandono de los amigos de Emán hicieron el pozo de la depresión más hondo. Es decir, sus amigos lo abandonaron. Qué triste es cuando los que se decían tus amigos te abandonaron. Qué triste es sufrir el abandono de un amigo, de alguien que le decía a otros, amigo, amigo, y te saludaba allí, a mi amigo, a mi amiga, ay sí, amiga, hasta se hizo ya como un cliché. Tú vas al mercado de abastos, vas al de San Juan de Dios, ¿qué vas a llevar, amigo? Todos son amigos. Pero a la hora de la hora, ¿dónde están los amigos? Bueno, hasta los amigos se fueron. ¿Has perdido a algún amigo al cual tú querías mucho? Yo sí. ¿Da tristeza? Sí, a veces muy profunda. Pero sí es una situación tremenda. Miren, Jesús en sus horas más difíciles, cuando Él fue aprendido ahí en el huerto de Getsemaní, donde Él estaba orando y donde dijo uno de los pasajes más impactantes para mí, cuando Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Wow. Bueno, ahí en ese episodio, sus amigos lo abandonaron. Cuando sufras algún episodio como lo que estamos aquí estudiando, leyendo, nada más acuérdate de Jesús, que Él padeció en todo según nuestra semejanza, para identificarse con nosotros. En otras palabras, te abandonaron tus amigos, ya nadie te hace caso y estás deprimido. Acuérdate de Jesús, también lo abandonaron. Y Él se identifica contigo. Por eso es que solamente Él puede ayudarte. Nada más Él. Dice en Mateo 26, versículo 55. Cuando llegan a aprenderlo ahí en el huerto, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. O sea que lo tenían que aprender y morir. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué les pareció eso? En sus momentos más difíciles, es más, les había dicho, oren, oren. Y él se retiró. Cuando regresa, los encuentra como algunos de ustedes están ahorita. Eso me deprime a mí y a veces me siento, no, tampoco. Estaban dormidos los discípulos. Entonces, el maestro dice, no pueden ni siquiera una hora. Bueno, ya el Señor como diciendo, no, pues sigamos adelante. Ahora, ¿tú tienes amigos? ¿Cuántos tienen amigos? Nunca abandones un amigo. Nunca traiciones un amigo. No sabes lo que puedes producir en el corazón de una persona. Uno de las decepciones y dolores más profundos que hay en un ser humano es la traición. Hay algunos que pierden la compostura, se deprimen de tal manera que se quedan ahí y terminan amargados. No es muy fácil enfrentar una traición. No es muy fácil, no es nada fácil. Muchos salen, otros se quedan. Es muy probable que algunos de ustedes estén ahí, en el valle de la amargura. Y cada vez que se acuerdan de ese amigo, como ahorita están recordando, que los traicionó, que Dios lo bendiga. No, hombre, eso suena a que se vaya al infierno. Que Dios lo bendiga. No inventes. O sea, no podemos, ¿cómo fingir eso? No, pero que Dios lo bendiga. No, es que se vaya al infierno y que pague 10 veces lo que me hizo. No, hermanos, ¿quieres salir de allí? Perdona. ¿Ven cómo hay muchas razones por las cuales podemos estar ahí, en ese valle de la depresión, en esas arenas movedizas que mientras más queremos salir, más nos hundimos porque nos traicionaron? Si alguien llega a traicionarte, tranquilo hermano, tranquilo cristiano, Dios jamás te traicionará. Si tus amigos o gente muy cercana a ti te abandonara, porque cabe esa posibilidad. Hace días hablaba con una hermana de aquí de la congregación y me decía, dice, fíjate que el otro día pasaba yo debajo de un puente y vi cuando llegaron la Cruz Roja y estaba un ancianito allí bajo un puente. Y pues estaban los autos, yo me paré porque estaban ahí atravesada la ambulancia y pues estaba enfrente de mí y era un ancianito bien viejito y estaba ciego. ¿Qué está haciendo aquí?, le preguntó un paramédico. Dijo, pues aquí me trajeron mis hijos. ¿Dónde estoy? Lo abandonaron. Fíjese, si conocerlo, me cuentan esa historia y me agüita tanto. Y digo, no, o sea, se queda uno sin palabras. ¿Cómo? Sí, que sus hijos lo llevaron ahí. Ahorita venimos, papá. Ya tenía como 8 horas ahí sin comer, con sed, con peligro y cieguito. Pues así somos los seres humanos, de malvados. Qué mala onda somos. Nada más vemos cuando nos hacen, pero cuando hacemos, entonces cuidémonos de hacer. Y cuando nos hagan, tranquilo. Si te abandonan ay hermano, es que podemos vivir muchas cosas en esta
en este mundo que es como un valle de lágrimas. David dijo algo que tú y yo debemos de abrazar. Es un salmo, fíjense, por cierto, Salmo 27, versículo 10. Cantando, David dijo lo siguiente: aunque mi padre, Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, fíjate, los más cercanos a mí, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Es exactamente lo que Man está diciendo en el versículo 1. Solo tú, Señor, me puedes ayudar. Para que aprendamos y cristianos aprendan a depender 100% del Señor. Por eso hay un texto de uno de los profetas que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ¿por qué maldito? Porque al confiar en el hombre que traiciona, que miente, que te despoja, que te traiciona, que todo, pues qué bien vas a sacar pura maldición. Pero Dios jamás te va a fallar, Dios jamás te va a traicionar, Dios jamás te va a abandonar. Por eso, cristianos, pongan sus ojos en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. Sigamos con Emán. Vamos en el versículo 9. Dice Emán: mis ojos me duelen tanto, me duelen de tanto llorar. Yo no sé cuántos han pasado una situación así. A mí no me ha pasado algo así tan extremo. Llorar sí, pero así que te duelan los ojos. ¿Has visto gente que llora tanto por algo que le sucedió que ya nada más hacen gestos, ya como que se les secan las lágrimas, ya ni les salen de tanto llorar? Traten de hacer aunque sea un mínimo intento de ponerse en los pies o en los zapatos de alguien así, para tratar de comprender que no son situaciones fáciles. Y tú no puedes llegar, ya, vieja llorona. No, hermano, no. ¿Y tú qué tienes, muchacho? Y ahí está el adolescente llorando, la muchacha de 15 años. No me vengas con tus... A ver, pues qué es lo que no tienes acá de tu corazón. No. ¿Sabían que dentro de los 300 millones habla la OMS, de personas alrededor del mundo tienen depresión profunda? ¿Saben que el mayor porcentaje está entre los 12 años a los 29, 39? Los adolescentes son muy propicios, aunque sean por razones, digamos, muy frívolas, ¿no? Ay, tengo un diente chueco. Ay. O sea, suena así como jocoso, pero no es mi intención hacerlo, ¿no? Pero es que todos pasamos esa situación. Y hay adolescentes que se deprimen porque estoy muy flaca, porque estoy muy gorda, porque estoy muy chaparrita, porque tengo los ojos saltones. Qué complicados somos. Precisamente por eso, fíjense, precisamente por eso es que la Biblia una y otra vez nos habla de respetar al prójimo. Por eso. Porque podemos matar a alguien, si no físicamente, emocionalmente. Y lo dejas muerto cuando traicionas a alguien, etcétera, etcétera. Entonces aquí Emán dice: mis ojos me duelen de tanto llorar. Y luego dice: Señor, noten que no se desliga del Señor, sigue allí con él. Señor, le dice, oro a ti todos los días. Wow, o sea,
A pesar de lo profundo de su depresión, él permanece fiel, haciéndole honor a su nombre. Y la Biblia dice en Apocalipsis que los cristianos somos llamados ¿qué? Los fieles. Fiel tiene la connotación de creyente. Los fieles están reunidos hoy, pero tiene la connotación de los que están firmes, inalterables en su fe con Dios, a pesar de lo que estén viviendo. Entonces, aunque Emán estaba en una profunda depresión, no abandona a Dios, sigue allí con él. Y si él existiera en estos tiempos, imaginemos un poco, y nos damos cuenta de que él está allí y sabemos que está deprimido. Oye, man, ¿sientes a Dios? Y va a voltear y te va a decir: no siento nada, me siento morir. Oye, pero tú eres un hombre bueno. Mira los salmos, otros salmos que has compuesto. Dios te usa, eres un hombre temeroso de Dios. Pero estoy mal, estoy como en un hoyo y me siento morir. Es muy difícil decir algo con una persona así, pero basta con decirle: ve con Dios, así como Emán. ¿Sí? Y él no se despegó. Aunque me duelen mis ojos de tanto llorar, Señor, oro a ti todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. Hacia ti levanto mis manos, aunque no lo sienta. Sigue siendo un hombre fiel, de fe, aunque sentía que se hundía y que se moría. Versículo 13, Señor, le dice otra vez: Señor, te pido que me ayudes. Oro a ti muy temprano cada mañana, porque me siento morir. ¿Qué estamos viendo aquí en este hombre usado por Dios, de buena reputación, fiel? Estamos viendo un hombre común. Emán era como cualquier ser humano, como tú, como yo, como Moisés, como Elías. Sin embargo, Emán daba honor a su nombre, que significa fiel. Y nosotros, ¿qué somos? Cristianos. Necesitamos honrar ese nombre con lo cual la gente se dirige a nosotros. En Antioquía llamaron a los discípulos de Jesús por primera vez cristianos, pero tenía una connotación ofensiva. Esos cristianos, o sea, no era algo como hoy que soy cristiano y suena bien, o sea, no suena ofensivo, pero en aquel tiempo era despectivo decirles cristianos. ¿Y qué significa cristiano? Un seguidor de Cristo, alguien que hace lo que Cristo hacía, alguien que vive como Cristo vivía, alguien que amaba como Cristo amaba, alguien que perdonaba como Cristo perdonaba. Hagamos honor a ese nombre que nos han dado de cristianos, o que tú mismo dices que eres. Hazle honor a ese nombre, como Emán lo hizo. Emán permaneció fielmente orando a Dios todos los días. Dice que muy temprano levantaba sus manos al cielo y oraba y esperaba y nada. Y al otro día se levantaba muy temprano y empezaba a orar, levantaba sus manos y esperaba en Dios y nada. Y así al otro día, y así un mes, 2 meses, no se sabe el tiempo que estuvo así. Pero el que haya sido, nos está dando una lección este hombre de fidelidad. Alguien dijo que la generación de cristianos de hoy son de cristal. Apenas, ya no sé si ubican algún vaso de cristal, son tan frágiles que cuando usas vasos de cristal para los invitados, hay una comida, a la hora de lavarlos,
Yo los lavo, dice la señora. Nadie los toque. No, ¿por qué? No, eso es nada más yo. ¿Por qué? Porque pues, sabes que ya los cuidas. Uy, le dice la hija, ¿verdad? O la nuera. Ay, suegra, pues es que estos vasos son muy bonitos, pero son muy frágiles. Cualquier testerona así caidita. Y así hoy parece que la generación última de cristianos son de cristal. Ay, no los toques, no les digas. Se desquebrajan todos. Perdona, no, perdón, pero no olvido. Y entonces avergonzamos el evangelio y avergonzamos el nombre que decimos tener. Soy seguidor de Cristo, soy cristiano. Pablo enseñó a los primeros cristianos a orar. Ahí está el mismo principio, 1 Tesalonicenses 5:17. Pablo les enseñó a los primeros cristianos: orad sin cesar. ¿Cómo? Orar sin cesar. ¿Qué significa? Habla de desarrollar un espíritu de oración, no solo el acto mismo de hacerlo, como hace rato que hicimos el acto mismo. Señor, te pedimos por los hermanos que están en situaciones, etcétera. O cuando tú oras, es el acto mismo, sino desarrollar un espíritu de oración donde quiera que tú estás. Cualquier situación la tornas en una oración. Eso es orar sin cesar. No quiere decir que 24 horas hincados ahí, ¿te imaginas? Si a veces cuando dicen doblen su rodilla 2 minutos ya está, imagínate 24 horas, pues no. Habla de un espíritu de oración, pero allí está plasmado. ¿Se fijan cómo aún sin tener la revelación del Nuevo Testamento, Emam lo hacía? De día y de noche, dice. A veces hasta ni dormía. Y dice Pablo: orad sin cesar. Y un ingrediente elemental, versículo 18: dad gracias a Dios en toda situación. Ahora ya el Nuevo Testamento nos abre un poco más el panorama. Ok, puedes estar en una situación así, ora, levanta tus manos, llora, quéjate, pero no te apartes de Dios. Aunque no lo sientas, levanta tus manos, ora sin cesar y dale gracias a Dios, porque en algún momento eso que estás viviendo Dios lo usará para al final hacerte bien. Por eso dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Porque cuando estemos en cualquier situación o estamos en cualquier situación y damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Dios está detrás de lo que me está sucediendo, aunque sea doloroso, aunque me haga llorar. Al final Dios lo va a usar para formar a Cristo en mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Seguimos con Emán, versículo 14. Él sigue: Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Notan que Emán expresa una sensación de abandono? Ahora, yo les hago una pregunta: ¿Dios lo abandonó? No, la realidad es que no, pero él sentía. Es una sensación. ¿Por qué? Porque no sale de la situación, porque no ve la oración contestada. Entonces puede haber una sensación de abandono. Y le pregunta por segunda vez: ¿por qué te niegas a escucharme? Emán está expresando que él tiene una percepción de que Dios no lo escucha o no lo escuchaba. Ahora yo les pregunto: ¿Dios no lo escuchaba? ¿Verdad que sí lo escuchaba? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Aunque se tardaba quizás en responderle, pero sí lo escuchaba. Pero él decía: ¿por qué te niegas a escucharme? O sea, en su depresión dijo cosas que a la vez contradecían un poco lo que él era. Pero hay que entender, hermanos. El otro día hablaba con una persona que hace tiempo
me habló por teléfono y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Yo ni agarraba la onda. Yo ni entendía. Oiga, espérame a ver qué. Entonces, hablando con ella, le dije, oye, pero ¿te acuerdas cuando me hablaste que me dijiste esto y esto? O sea, yo en ese momento que sucedió ya hace tiempo, cuando pasa eso, yo en mi corazón, no, o sea, yo no, es la verdad. O sea, no me ofendí, no me hería. O sea, la perdoné, vamos. Entonces yo le digo, mira, ay, sí, me acuerdo. Y le hizo así. Le digo, mira, tú me ofendiste de manera injusta. Le dije, pero yo te perdono. Perdóneme, pastor, perdóneme, por favor, me dice. Yo le digo, sí, te perdono. Por supuesto que te perdono. Le digo, porque pues imagínate, o sea, ¿cómo vivir así? Le digo, no, sí te perdono. Ay, hermano. Y entonces yo le digo, mira, te perdono porque sé que lo que me dijiste fue en un momento de desesperación tuya, ¿no? Ay, pastor, si hubiera sabido cómo me sentía. Por eso es que antes de ir más allá y amargarte y quedarte todo así, trata de entender. Cuando alguien te ofende en la calle o lo que sea, a lo mejor trae una broncota con su hijo. A lo mejor se está divorciando de la esposa. ¿Conoces gente que de todo, vas al mercado y ¿qué quiere? Ay, 1 kilo de jitomate. Pero no se lo tomes a mal porque no sabes qué está pasando a aquella persona. También es complicado porque para hacer eso se necesita un carácter cristiano. Pero justamente tus propias experiencias te van formando. Y luego ya empiezas a sentir lo que otros sienten, etcétera, etcétera. Entonces le dice, ¿por qué te niegas a escucharme? Dice el versículo 15. Desde joven he sufrido mucho. Caray, parece como que esto ya tenía su tiempo, ¿no? Desde joven he sufrido mucho, he estado muy cerca de la muerte. Me has hecho sufrir terriblemente. Y vean la última expresión, ya no puedo más. Me siento morir. ¿Notan la sensación de impotencia? De frustración, de desesperanza. No levanten la mano, pero ¿te has sentido alguna vez así? Ya no puedo más. Yo en la consejería he escuchado a mucha gente decir, ya no puedo más, pastor. Ya no puedo, ya no doy más, ya me rindo. No, espérate, mira, es que el Señor, no, es que ya no puedo. Tenemos que ser empáticos con estos hermanos. Y si nadie es empático contigo, es porque Dios te está llevando a que entiendas que solo Él te puede ayudar. ¿A quién vas a recurrir? ¿A quién vas a levantar tus manos? ¿A quién vas a orar? ¿A quién le vas a pedir? Porque solo Él te puede ayudar. Pero luego en el versículo 16, vamos al final, dice, has descargado tu ira sobre mí. Estoy acabado. ¿No tan lo fatalista que se oye? Siempre he estado rodeado de dolor, como en una inundación. Me ha separado de mis amigos y de mis seres queridos y ahora solo tengo amistad con la oscuridad. Híjole, qué terrible ha de ser eso, esos sentimientos de fatalidad. Esa percepción de que Dios me ha abandonado, de que no me escucha. ¿Saben? Eso es muy humano. Le pasó a todos estos hombres de Dios. Ayer una hermana me decía, pastor, no sabe lo que Dios hizo con el mensaje de hace 8 días, del domingo. Y me contó su historia. Qué tremendo. Dice, es que murió mi mamá. Y yo tenía el concepto de que no debía llorar, que debía estar contenta.
Y sí, y mi esposo me decía, no, pero pues es tu mamá y te duele. Sí, pero el cristiano. Entonces yo me reprimía y eso me deprimía, o sea, reprimía mis emociones de sacarlas, de expresarlas. Pero a la vez me metí en una depresión porque por dentro yo estaba profundamente triste por la pérdida de mi mamá. Pero ahora entiendo, le digo, ¿y cómo te sientes del domingo acá? No, pastor, me siento libre. Ahora entiendo. Solo Dios la pudo sacar de ahí. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra. Entonces podemos tener esas sensaciones de abandono, de que Dios no nos escucha. Esto es muy humano, hermanos. Sin embargo, es precisamente en esas situaciones cuando necesitamos acordarnos de las promesas de Dios. Así como Emán no se apartaba, seguía orando, aunque decía, me siento fatal, pero seguía orando y levantando las manos. Así nosotros. Fíjate lo que Dios le dijo a Isaías, en Isaías 41 versículo 9. Ahí está una promesas de Dios. De este tipo de promesas debemos de reflexionar y abrazarlas y agarrarnos y no soltarnos. Le dice Dios a Isaías, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? Dios. O sea, esto es lo tuyo, porque tú eres hijo de Dios, tú eres un siervo y una sierva de Dios. Él te llamó, te escogió, ¿sí? Y le dice Dios, yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. En el versículo 10, así que no temas, porque yo estoy contigo. O sea, no temas, Dios está contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, porque solamente Él puede hacerlo. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, o los que te atacan y te produjeron, en el caso de Isaías, depresión, sin duda serán avergonzados y humillados. Ese es asunto de Dios también, con los que hirieron tu corazón y te metieron en ese pozo. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Haz lo tuyo eso. Esto y miles de promesas que hay ahí. Finalmente, hermanos, ¿por qué la Biblia incluyó, o por qué incluye la palabra de Dios, la Biblia, un salmo tan triste? Porque no te dice que salió de ahí, no, o sea, simplemente te deja ahí toda la situación deprimente. ¿Por qué la Biblia incluyó un salmo tan triste? Mire, una respuesta es la siguiente. Sin duda fue puesto allí por Dios para mostrarnos que en medio de la más profunda tristeza podemos seguir clamando y buscando a Dios. Entonces yo les digo, hermanos, y también me lo digo a mí mismo, no pierdas la fe, hermano. No pierdas la fe, cristiano. No pierdas tu confianza en el Señor. Tú sigue clamando, tú sigue orando, sigue buscando a Dios todos los días. Levanta tus manos, aunque tengas la sensación de que no te escucha. Sí te está escuchando, pero es una percepción humana por la depresión en la que puedes estar. Mantente fiel como Emán. Otra respuesta es
que el haber escrito y cantado este salmo de manera tan honesta, sin hipocresía, una manera abierta, fue cantada, escrita y cantada por un hombre llamado Emán, nos enseña que también la gente de Dios sufre experiencias iguales a las que vivimos tú y yo el día de hoy, y que estas historias sirven para precisamente ayudarnos a entender lo complejo que somos y que finalmente nuestra única ayuda es Dios. Este salmo pues nos enseña que en medio de tanta oscuridad, tanto dolor y soledad, nos enseña a no bajar los brazos. Nos enseña a seguir esperando en el Señor, que tarde que temprano nos sacará del pozo de la desesperación, del fango cenagoso, y al final terminaremos cantando como el rey David, que dijo cantando en el Salmo 40, versículo 1. Fíjate lo que dijo: pacientemente esperaré a Jehová. ¿Qué no es lo que hizo Emán? Todos los días, cada día, temprano, muy de mañana, levanto mis manos, oro a ti, todos los días, todos los días. Y aquí lo está diciendo David: pacientemente esperaré a Jehová. Llegó el momento, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, oír aquí significa respondió mi clamor. Porque escuchar sí, pero que responda solo Él sabe cuándo es conveniente dar su respuesta. Y luego sigue diciendo: se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Ahí está. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó de allí, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y aquí está, mire, la lección y el aliento para otros. Verán esto muchos y temerán y terminarán ¿cómo? Confiando en Dios, de que solo Dios nos puede ayudar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. A veces cuando estamos en el tiempo de alabanza, los que están ministrando dicen: levante sus manos. El otro día oí un comentario a manera de crítica en una página de internet que decía: ay, los directores de alabanza manipulan a la gente. Levante sus manos.